Estamos entonces hoy a 9 de julio de 2025 en ecología. Y estamos iniciando una unidad más, la quinta unidad del programa del curso, que es promoción de la sustentabilidad ecológica. Sustentabilidad. Ya hablamos de las propiedades fundamentales de los ecosistemas. Que son el objeto de estudio de la ecología, los ecosistemas. Son sitios donde hay organismos en un entorno natural. Organismos y entorno, y su entorno. Entorno. Así la ecología es el estudio de las relaciones entre organismos, entre los organismos entre sí y el entorno y su entorno. En los ecosistemas vimos que hay factores naturales abióticos y bióticos. Los mismos son factores. Que utilizan los organismos que están en el entorno. O sea, los factores abióticos están en el entorno, los factores bióticos están en el entorno, de hecho, bióticos sean hasta los organismos mismos. Pero cuando aparece entre los organismos el Homo sapiens, y aquí me estoy equivocando porque sapiens es con minúscula, estos factores se transforman en recursos. Recursos que son usados por los Homo sapiens para su supervivencia inicial. Inicialmente para supervivencia. Pero al evolucionar culturalmente los Homo sapiens, ya no solamente biológicamente, de hecho como que la evolución biológica del Homo sapiens se ve aletargada. Por ahí leí hace poco una nota que decía que la humanidad sigue evolucionando desde un punto de vista biológico. Yo lo dudo. Porque para que efectivamente se dé el proceso de evolución biológica se requiere el proceso de selección. Y a través de la tecnología hemos aletargado y quizá interrumpido algunos procesos de selección que darían lugar a la formación de nuevas especies si esta tecnología no hubiera sido desarrollada por Homo sapiens. Por ejemplo, la medicina es un conocimiento y una técnica, y en conjunto hacen una tecnología que incluso en gran medida su objetivo es interrumpir la selección, porque la muerte es uno de los mecanismos a través de los cuales funciona la selección que da lugar a la especiación.
como la selección de las mutaciones funcionales. Incluso sí, efectivamente, sigue habiendo en el proceso reproductivo de los humanos la formación, el nacimiento de individuos que presentan cambios en su genoma. Algunos tipos de cambios son más frecuentes que otros, son provocados en gran medida por el entorno, factores ambientales, físicos y químicos, que son los que provocan los cambios en el genoma, o mutaciones que dan lugar a cambios en el funcionamiento de los organismos. Y cuando entendimos que hay ese fenómeno en cuanto a la transmisión de las características de los organismos a través de las generaciones, planteado su comprensión por Gregor Mendel en 1865, lo publicó después de un trabajo de 8 años, un trabajo experimental de 8 años. Por eso les digo que a veces no se puede hacer una práctica de laboratorio en 3 horas, a veces tendría que tomarse algunos años, entonces ya no sería una práctica de laboratorio, sería una investigación, un proyecto en sí formal. Esto en cuanto a cómo funcionan, cómo operan cómo se expresan esos cambios y cómo se transmiten a través de generaciones de padres a hijos a nietos, las características de los padres a los hijos y de los hijos a los nietos, por qué nos parecemos a nuestros padres y a nuestros abuelos, eso lo explica Mendel. Pero también describe que no siempre los hijos son iguales a los padres, no son idénticos, no son clones, sino que hay variabilidad, y plantea una explicación para esa variabilidad, para esas variantes. Esa explicación sería el principio sobre el cual se propone posteriormente el concepto de mutación, que sean esos cambios que dan lugar a las variaciones. Por otro lado, independientemente, trabajando más o menos en la misma época, de hecho incluso algunas décadas antes, porque si bien Mendel, vamos a poner aquí como datos, aquí con otro color para que no la diferencia. Factores bióticos. Entonces, estos factores que dan lugar a la variedad de los ecosistemas están entonces la genética y los cambios, vamos a llamar así, cambios genéticos que dan lugar a la variabilidad. Esto lo describe, dijimos, Mendel en 1865, es cuando lo publica. Bien. 3 décadas antes, 30 años antes, en las Islas Británicas, Mendel es en el centro de Europa, en las Islas Británicas hay quien, a través de un viaje de, ¿cuántos fueron? 3 años o 5 años, yo ya lo revisamos. Sí. Bueno, varios años, en el cual, ¿por qué? Porque le da es un viaje de circunnavegación de la Tierra a través de navegación marítima. Charles Darwin observa esta variabilidad que ya había observado él siendo hijo de una familia terrateniente en Inglaterra, 5 años. Una familia terrateniente en Inglaterra, pues vivían en el campo, veía a los granjeros, a los ganaderos, a los creadores de borregos, por ejemplo, y veía cómo en la reproducción de los borregos y de las plantas se producen variabilidad, y cómo los agricultores y los ganaderos seleccionan, ya sean las plantas, las semillas de las plantas o los individuos, machos y hembras, que más les parecen a los criadores, para obtener el tipo de crianza o cría
o planta que les interesa. Borregos más oscuros, más claros, para lana más oscura, más clara, o con lana más larga o más corta, o más ensortijada o menos ensortijada, dependiendo para qué se va a usar la lana. Entonces, hay así Darwin observa que las personas, de manera manual, artificial, tecnológica diríamos, seleccionan las variantes que se dan de manera natural en el entrecruzamiento. La variabilidad es natural, el fenómeno es natural de la variabilidad. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Lo plantea matemáticamente Mendel, pues matemáticamente. Ya después tardamos como 40, como 70 años en entender, en encontrar los factores químicos que matemáticamente describió Mendel en 1865. Los genes. Los genes se identifican como partícula química, como ácidos nucleicos, no como proteínas, no como azúcares, no como lípidos, que son los otros grandes grupos de biomoléculas, sino como ácidos nucleicos. Son identificados en la década de 1930 por el grupo de Avery, MacLeod y McCarthy, en un experimento, por cierto, con bacterias. Mendel trabajó con chícharos, Avery, MacLeod y McCarthy trabajaban con bacterias patógenas, por cierto. Y es cuando ellos encuentran la identidad química del gen, o sea, del causante de las variantes. El que entiende cómo estas variantes son seleccionadas por el entorno de manera natural, de manera similar a lo que hacen los humanos en la agricultura y la ganadería, que serían tecnologías muy antiguas, ya hablamos de ellas, más de 30.000 años, ambas actividades tecnológicas de manipulación biológica. Podríamos decir que la ingeniería biológica existe desde hace 30.000 años o más, como el proceso de transformar a la naturaleza sería la ingeniería. Así la describía un ilustre y emérito profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el profesor Marco Aurelio Torres. Él definía así la ingeniería, el arte de transformar a la naturaleza. Aunque él hablaba de tomar materiales para hacer un puente o edificios, bueno, aquí tomamos organismos para hacer organismos. Es ingeniería biológica, tecnología. Quien explica cómo esas variabilidades o variantes son seleccionadas naturalmente es Darwin, a través de la explicación por medio de la selección natural, lo que publica el viaje lo hace de 1831 a 1836, 5 años, pero tarda como 20 años en publicarlo o más, porque lo publica en 1859 ya como libro. El año anterior, en el 58, envía una carta en la que describe sus experiencias y sus conclusiones, y que la lee Alfred Russel Wallace ante la Sociedad Linneana de Inglaterra. Ahí a los colegas les dice lo que encontraron ellos dos independientemente, escrito por Darwin. Y al año siguiente, en el 59, sale el libro con todos los datos, un librote, pues, con un montón de datos, recolectados a lo largo de su viaje de 5 años en el libro. Él habla de la selección natural de las variabilidades, de las variantes. Así la naturaleza, a través de estos dos mecanismos, produce las especies. ¿Bien? Es natural. Los humanos no hemos llegado a esto todavía. No hemos llegado a producir nuevas especies. Hemos producido incluso más variantes. Y algunas variantes realmente más que sorprendentes, desconcertantes.
Una de esas variantes son, por ejemplo, lo que hemos hecho desde que empezamos a interactuar con algunos cánidos, en particular los lobos, el Canis lupus, y cómo a través de seleccionar algunas variantes hemos inventado a los perros. Podemos decir que sí hemos llegado al nivel de especie, porque la especie Canis, creo que se llama así, o no sé si ya le cambiaron el nombre los zoólogos, es formalmente una especie distinta al lobo, aunque no sé, porque las crías creo que sí son, cuando se entrecruzan lobos y perros, no estoy seguro si las crianzas son fértiles. Revisen. Sí. Si los perros lobos, creo que sí son fértiles. Entonces, eso como que rompe un poco la definición que teníamos, que hemos estado manejando de especie en zoología. Dos especies son diferentes si al entrecruzarse y generan un producto, el producto sería no fértil, el híbrido, como la mula, que es infértil, que es el producto de la yegua con el burro. Pero la cría de un lobo, puede ser lobo gris, lobo rojo, lobo mexicano y perro, parece que sí es fértil. Entonces, sería una sola especie. No sé, estamos en ecología, no en zoología. Bueno, ok. El hecho es que, entonces, al domesticar las especies, son entonces recursos bióticos. Transformamos a la naturaleza. Así como transformamos recursos, factores bióticos como recursos para nuestro beneficio a través de tecnología, pues también usamos recursos abióticos. A través de la tecnología transformamos, por ejemplo, algunos que son productos de origen biológico originalmente. Después de que se descomponen, después de que mueren, se descomponen bacterias, algas, principalmente plantas, pueden ser hasta árboles, bosques enteros. Se transforman de manera natural lo que habrían sido factores bióticos. Vamos a ponerlo como otro color, que es el violeta y morado. Los factores bióticos de manera natural se transforman y producen carbón, petróleo, estos que son productos de carbono, que son consecuencia de la descomposición de organismos, principalmente a organismos fotosintetizadores, principalmente. No únicamente, parece que también hay un montón de bacterias ahí que, al haber muerto masivamente y haberse sido transformado, pueden haber dado lugar a petróleo. Más que a carbono, el carbono básicamente es de origen vegetal. De la muerte de grandes bosques, muchos del carbón proviene de bosques de la era del carbonífero, precisamente por se llama así, donde eran muy abundantes, por ejemplo, los bosques de pino, los bosques de coníferas, son los principales contribuyentes al carbono. El petróleo parece que tiene más origen en cuanto a algas y otros organismos verdes. Son compuestos de carbono. Si son compuestos de carbono, entonces vienen de organismos, son bióticos. Y los organismos de que están hechos, ya dijimos, de 4 grandes grupos de biomoléculas. ¿Cuáles son esos 4 grandes grupos de biomoléculas? Pusimos ahora. Están formados por, decíamos, ¿cómo? Proteínas, que uno que las mencionaste, proteínas. O también decimos prótidos, las grasas o lípidos,
carbohidratos o azúcares, también le decimos glúcidos, son prótidos, lípidos, glúcidos y estúpidos, no son otros. No, ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Todos estos están formados por carbono. De ahí que cuando se mueren y pasan algunos procesos químicos naturales, después de mucho tiempo, se pueden transformar en carbón y o petróleo. Y o petróleo. Estos darían lugar a esto de aquí. Bien. Pero ¿de qué están hechos, por ejemplo, los ácidos nucleicos? Químicamente, ¿cuáles son los elementos que conforman a los ácidos nucleicos? A ver, a nivel de subunidades moleculares, tendríamos a las bases púricas y pirimídicas, azúcares, ribosa o desfosforibosa y fosfato, que son los que permiten la unión de los azúcares y los azúcares a las bases púricas y pirimídicas. Por cierto, eso fue el gran problema que enfrentaron tanto Linus Pauling como los tres grupos de investigación del Carbon de Londres para poder llegar a la definición de la estructura de los ácidos nucleicos que Eider y McLeod y McCarthy habían encontrado que eran los responsables o los portadores de los genes. Entonces, los ácidos nucleicos están formados, dijiste, por bases púricas y pirimídicas, azúcares y fosfatos. ¿Los azúcares de qué están formados? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Por eso son carbohidratos. O hidratos de carbono también les dicen los azúcares. Los azúcares. Las bases púricas y pirimídicas, pues son púricas y pirimídicas porque tienen nitrógeno. Son cíclicas, son anillos que tienen nitrógeno, son heterociclos químicamente. Son heterociclos porque serían homociclos si solamente estuvieran formados las moléculas cíclicas por carbono, por átomos de carbono. Cuando en el anillo de carbono tenemos otro elemento químico diferente, que no sea carbono, entonces hablamos de heterociclos, de estructuras heterocíclicas orgánicas. Y habría principalmente dos tipos de interés biológico: las que tienen nitrógeno, que serían de tipo aminas o iminas, y los éteres, que son los que tienen oxígeno. Entonces tendríamos los gases nucleicos también nitrógeno, tendríamos chones y fosfato, que los fosfatos son oxígeno y fósforo. Chomp. Los azúcares son los más aburridos, que serían presentes los carbohidratos, sean o hidratos de carbono. Fíjense, alto hidratos de carbono, estamos hablando de ácidos nucleicos, ¿verdad? No sé por qué me vinieron a la mente los azúcares. Ácidos nucleicos, chomp. Azúcares solamente cho. Formalmente nada más tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Aunque por ahí hay algunos azúcares medio locos que tienen grupos carboxilo. Entonces serían también como que sean ácidos. Por ejemplo, el ácido hialurónico es más azúcar que otra cosa, que ácido. Sería una azúcar ácida. De hecho, también los azúcares como grupos funcionales en general serían de dos tipos. ¿Cuáles son? Los azúcares se caracterizan y se diferencian de otras moléculas orgánicas más simples en el sentido que tienen dos grupos funcionales además del hidroxilo, que es el alcohol OH, que son los grupos carbonilo, carbono doble enlace oxígeno.
un carbono trigonal o un oxígeno trigonal. Pero dependiendo de la estructura del azúcar, imaginando, bueno, cuando la vemos como molécula lineal, ese grupo carbonilo puede estar en alguno de los extremos o en algún carbono intermedio. En ese sentido nos está formando, aunque es el mismo grupo químico, atómicamente hablando, carbono, oxígeno, trigonales, daría lugar formalmente a dos grupos funcionales distintos, el grupo orgánico aldehído y el grupo orgánico cetoso. Tenemos cetosas y aldosas. Pero en general, todo está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Es interesante su química estructural, pero su química elemental es muy elemental. Las grasas, carbono, hidrógeno y en general nada más, aunque puede haber algunas variantes. Porque ¿dónde ponemos a los ésteres? Al éster o a ester, no, a ester no, a ester piscole, no, esas otras. Los ésteres pues serían de entrada, son sales de ácidos carboxílicos, y los ácidos carboxílicos de cadena larga se conocen como ácidos grasos, serían grasas, entonces también tendríamos que incluir al oxígeno. Tenemos grasas hidrocarbonadas como los alcanos, como los alquenos. Por cierto, los entendemos más a los de cadena más grande, por ejemplo las parafinas. Y las parafinas no tienen oxígeno, tienen nada más carbono y hidrógeno. Y las entendemos como grasas, ¿cómo le llamamos? Alcanos, ¿no? Las parafinas son alcanos. Pero también como alcanos tenemos al butano, al octano, al etano, al fulano, mengano y perengano. No, esos no, también sean alcanos. Unos alcanos desconocidos, el alcano fulano. Y es interesante porque al butano, que es el que usamos en las casas como propano también, al gas propano, de entrada ya no es un líquido, es un gas, no es un sólido como las parafinas, no es un líquido como el octano, que es uno de los componentes de las gasolinas. El propano y el butano los usamos como gases, son gases en condiciones estándar de presión y temperatura, y no los entendemos como grasas, ¿verdad? Es que grasas formalmente serían las moléculas orgánicas de cadena larga, incluso los que son ácidos grasos que serían ácidos carboxílicos, como el ácido acético. El ácido acético no lo entendemos como una grasa, ¿verdad? Y es un ácido orgánico, diferente del ácido oleico. ¿Cuál es el ácido oleico? El que está presente, por ejemplo, en las olivas. Se llama oleico porque lo encontramos inicialmente en el aceite de oliva, el ácido oleico. El ácido todo por hoy, no, todavía nos faltan cosas que tenemos que abordar. El palmítico, el ácido palmítico, ¿es de dónde se obtiene? Es el aceite de palma. De coco. ¿A ti te da miedo el coco? Me da miedo que me caiga encima un coco, eso sí. Por eso que tener cuidado cuando uno va por la playa debajo de las palmeras, porque ahí sí me da miedo el coco. Bueno, se obtiene en muchas palmas el aceite de coco, que es más bien aceite de palma porque se llama palmítico, es el nombre común. Tiene sus nombres químicos formales, de acuerdo a la UPAC, a la UICPA le ponen en español, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.
que tiene las redes para nombrar esas moléculas. Entonces es curioso cuando hablamos de grasas, porque tenemos grasas que son alcanos, pueden pertenecer a diferentes grupos químicos orgánicos. En bioquímica entendemos a las grasas como cualquier cosa que sea de cadena larga. ¿Sí? Al ácido acético no lo entendemos como una grasa, aunque es un ácido carboxílico, como el ácido oleico, que sí lo entendemos como una grasa. Bien. Las proteínas, aminoácidos. A mí no se me olvida. Que son 20 aminoácidos esenciales, que están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno. Los aminoácidos son aminoácidos porque tienen nitrógeno, son aminos, como los ácidos nucleicos, y son ácidos porque tienen grupo carboxílico en la misma estructura molecular. Pero las proteínas se caracterizan porque estos dos grupos funcionales que tienen el nitrógeno y el grupo carboxilo están en el mismo carbono, que sería el segundo carbono de la cadena, que es el carbono alfa. El carbono 2 es el carbono alfa, la nomenclatura química de los ácidos carboxílicos y de los aminoácidos. Entonces también tenemos nitrógeno, tenemos chon, tenemos chones, pero también hay en particular un aminoácido. De los 20 esenciales, de hecho hay dos. Uno de ellos es la histidina. Busquen la histidina. La histidina tiene azufre. Puede formar para la estructura de las biomoléculas puentes disulfuro, que estabiliza a la estructura de las proteínas, junto con otras propiedades de interacción intermolecular como el puente de hidrógeno, las cargas iónicas, las cargas polares o las polaridades moleculares. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en el carbón y en el petróleo? Todo esto, porque esto está en los cadáveres de las plantas que formaban el carbón y el petróleo. Cuando los humanos, a través de la tecnología, usamos el carbón a través de la tecnología, ¿para qué lo hemos usado? Como materia prima, luego con esta cosa, como materia prima para obtener polímeros. Polímeros como a los que la gente llama plástico. ¿Qué está buscando? Pero el ácido fórmico sería un ácido carboxílico y de hecho no será un polímero, nada más tiene un carboncito, sería el ácido carboxílico más pequeño, que sería el ácido metanoico, el nombre IUPAC. El nombre biológico o bioquímico es ácido fórmico. ¿Saben por qué? Sí, por una crueldad. Actualmente ese experimento sale prohibido por tortura animal. ¿Ustedes saben cómo se obtuvo por primera vez? Destilando hormigas. Se pueden tener muchos, como todo esto está hecho camotes aquí, podemos extraer los diferentes componentes químicos, las diferentes moléculas en las que se transforman las biomoléculas al transformarse en carbón y petróleo, en alcanos, alquenos, alquinos, ácidos carboxílicos, otros, etcétera, 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 etcétera. La química orgánica o la química del carbono es la química más compleja que hay, hecha por los humanos. La química más compleja que hay en la naturaleza es la bioquímica. Y podemos incluso decir, podemos presumir quizá
que los humanos entonces hacemos una química más compleja que la biológica, que la bioquímica, porque así hemos aprendido desde el siglo XIX, gracias al experimento accidental de Frederick Bohler, tan accidental que se asustó y no volvió a hacer ningún experimento de ese estilo, se convirtió en el mejor químico inorgánico de su época. Renegó de su descubrimiento de la síntesis artificial de la urea. Lo veía casi como un trabajo del demonio. Pero a partir de entonces, formalmente se inicia la química orgánica. La química orgánica es la base sobre la cual se estudia y se conocen a las biomoléculas, y entonces de la química orgánica surge en la segunda mitad del siglo XIX la bioquímica, ya como en el estudio específico de las moléculas, de la química de los organismos, de la química de los seres vivos. Pues se van a identificar un montón de compuestos químicos con los que están hechos los organismos, de la cual la base de la gran mayoría de la materia que conforma los seres vivos es química del carbono, química orgánica. Somos seres orgánicos, los seres vivos. Pero esa química la hemos podido evitar. No al grado ni con la sutileza con la que le hacen los organismos, sino a través incluso de otros procesos químicos distintos llegamos a algunos productos. Hay muchos caminos que conducen a Roma. No todos, pero muchos. Hay muchas formas de poder sintetizar proteínas, grasas, azúcares y ácidos nucleicos que no sea a través de las mismas vías que lo hacen los organismos. Es ahí donde existía la diferencia entre la tecnología humana y el funcionamiento natural biológico. Pero finalmente los seres vivos producen esto, se transforman en la naturaleza de manera natural a petróleo y carbono, y entonces vamos a encontrar este tipo de compuestos químicos, este tipo de elementos químicos en estos compuestos químicos. Los podemos transformar en polímeros y en otros productos, polímeros y otros productos. ¿Cómo los ubicarían? ¿Bióticos o abióticos? Recursos bióticos o abióticos, el petróleo y el carbono. Son bióticos, porque son de origen biológico. Y otro uso que se hace del carbón y el petróleo, Combustible. como combustible. El proceso a través del cual se transforman de seres vivos a carbón y petróleo le llamamos fosilización. Por eso es que los conocemos como combustibles fósiles. Ahora, ¿qué contienen los combustibles fósiles? Pues espeso. Por lo tanto, en el proceso de combustión, ¿qué es la combustión? ¿Qué es la combustión? En términos simples, es la oxidación en presencia de oxígeno de alguna sustancia, puede ser de carbono, para producir calor. Tenemos el símbolo del triángulo como calor, que entre paréntesis es energía, es lo que nos interesa, el calor como energía. No me parece que dice delta E, ¿verdad? Cambio de energía. Mejor vamos a ponerlo así. En el símbolo termodinámico sería Q de calor. Y ya así como Q calor como energía. Esto es este es el producto principal. Este es el producto natural, el producto que buscamos
del recurso biótico, producto del recurso. Para esto lo queremos usar, el petróleo y el carbón, para producir calor, para mover máquinas, por ejemplo, incluso para calentarnos, o para producir electricidad. Por cierto, a través de una máquina. No es directa la transformación de calor en energía eléctrica, que sería otro tipo de energía. Esta puede ser, entonces decíamos, puede ser para movimiento, diríamos que sería energía cinética. ¿Cómo le ponemos? E subíndice C, para potencial eléctrico. ¿Esto para qué? Para transformarlo en corriente eléctrica. Y a veces queremos la corriente eléctrica para transformarla en calor otra vez. Como el radiador eléctrico que enchufan en su casa. Está la termoeléctrica, que quema carbón o petróleo. Las termoeléctricas queman, hacen combustión de carbón o petróleo para producir potencial eléctrico que se utilice para producir una corriente eléctrica que se utilice para producir calor. O sea, le damos vueltas a los tabulos. Pero es más seguro usarlo así que andar quemando el carbón adentro de la casa. Porque, ¿qué se produce cuando se hace esta reacción química? Dióxido de carbono. Hay tres productos posibles. Hay tres productos posibles que dependen de los 4 estados de oxidación del carbono. ¿Cuáles son los 4 estados de oxidación del carbono? Pues más 1, más 2, más 3, más 4. Diríamos, hablando valencianamente, de Valencia. Y podemos obtener el carbón en su menor estado de oxidación. ¿Cuál sería? Proveniente de las biomoléculas que se transformaron en carbón o petróleo y los componentes del carbón y petróleo. Sería carbono, 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 carbono y así, etcétera. ¿Esto qué es? Carbón. Carbón. El carbón es esto. Es el estado de menor oxidación, porque los enlaces que estamos formando son enlaces covalentes, no polares. Los electrones de enlace están compartidos equitativamente entre cada núcleo de carbono. Entonces, vamos a decir, ni pierde ni gana. Por lo tanto, es el estado de menor oxidación. ¿Cuál sigue como estado de oxidación? Alguno en el que perdiera un electrón cada carbono. Diríamos que sería aquel en el que tenemos el carbono. Una forma de perderlo es perdiéndolo hacia un oxígeno, por ejemplo. Pero aquí está perdiendo nada más un electrón, este carbono. ¿Qué haya del otro lado del oxígeno? Casi lo de menos. Podría ser un alcohol, un aldehído, no, porque puede ser un alcohol o un éter. Serán los únicos estados en los que este carbono está perdiendo un electrón ante un oxígeno. ¿Cuál es el siguiente estado de oxidación? Aquel en el que pierde el carbono 2 electrones. El que sigue 3, el que sigue 4. Vamos a ponerlo así. ¿Okay? Bueno, aquí recordemos que cada carbono tiene 2 enlaces. Aquí podemos tener entonces 2 productos y le voy a repetir a los 2 más importantes. Y voy a volver a ilustrar.
en términos de la combustión. Ah, por cierto, falta aquí una característica de la combustión. Para que sea formalmente combustión. Y no es tanto el que se produzca agua. Sí se puede producir porque viene de moléculas orgánicas donde hay hidrógeno. De hecho, el carbono está unido a hidrógeno. Al oxidarse, el hidrógeno también se oxida y se forma el hidruro de oxígeno o el óxido de hidrógeno. Sí. El hidrógeno está oxidado, H2O, agua. Sería, ¿qué es eso? ¿Luz? Sí, pero y sí. Para que podamos hablar de combustión, tiene que producirse calor y luz. Si no se produce luz, no es formalmente combustión. De una manera muy práctica. Aquí entonces tenemos dos principales productos. El que mencionaste, ¿cuál fue? Dióxido de carbono. Ok, este lo voy a poner aquí. CO2. ¿Y el otro cuál es? CO. Este te mata. Y este también. Pero este te mata más rápido. Y ni cuenta te das. Este es más probable que te vayas dando cuenta porque te vas quedando dormido poco. Ahora, estos se producen como, y ahora vamos a enfocarnos en este. Tenemos combustibles fósiles, carbón y petróleo, los quemamos, y tenemos calor y luz. ¿Bien? Y también se produce agua. Vamos a poner aquí también H2O. El hidrógeno que viene de las moléculas orgánicas también se oxida y se forma agua. Bueno, es decir, se forma CO2 y agua. ¿Qué puede suceder? Que reaccionen a su vez. El dióxido de carbono y el agua. ¿Y qué se produce? H2CO3, el cual por la estructura de la diferencia de electronegatividades puede a su vez disociarse y dar H más HCO3 con una carga negativa. Y es por eso que este es un ácido, el cual sigue existiendo incluso en agua. Ahora, el agua también, esta agua, puede también disociarse como, por eso el agua también es un ácido de Bronsted y Lowry, es un donador de protones. El ácido carbónico también es un ácido de Bronsted y Lowry, es un donador de protones. Entonces, sin embargo, el equilibrio químico de esta reacción hace que cuando cuantificamos la concentración de especies positivas y especies negativas en un lote de agua que solamente tuviera agua y nada más, nos daría una concentración de iones hidrógeno, H positivo, iones hidrógeno, de 10 a la menos 7 molar. Y debido a eso, si lo expresamos en forma logarítmica, obtenemos la definición de la escala con la que normalmente medimos la concentración de iones hidrógeno o acidez, el valor de la acidez, que es el pH. Por eso decimos que el pH matemático e hipotético del agua, y sería en la realidad si solamente hubiera agua con agua en agua en el planeta Tierra, la podríamos tener así en un recipiente, el pH del agua sería 7.0. Pero en la realidad en el planeta Tierra el agua, cuando la encontramos, casi nunca la vamos a encontrar con un pH de 7. La vamos a encontrar con un pH menor a 7. O sea, en la escala ácida de la escala de pH, que va de
teóricamente de 0 a 14. Pero al ser una escala logarítmica, el 0 no está definido y el 14 tampoco. Esos son dos valores hipotéticos, vamos a decir, teóricos. No se pueden obtener en la realidad. Incluso cuando usan un pHímetro como el que tienen encima de su mesa, que no vamos a poder usar ahorita, no hay problema, y tuvieran una solución donde la concentración de ácido fuera la más alta imaginaria, incluso ustedes lo calculan, imaginemos que calculan y preparan una solución con ácido, cualquiera que este sea, ácido clorhídrico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, así ya va a ser, ha sido todo por hoy, al rato ya no acabamos en esta parte. De uno, que sería una solución de ácido 0.1 normal. Una solución de ácido 0.1 normal del ácido correspondiente debería darnos un pH de 1. Bueno, sí, podemos prepararla, pero cuando introducimos el electrodo del pHímetro en esa solución, donde la preparamos calculando para pH 1, no vamos a poder medir el pH 1, porque es tan alta la concentración de iones hidrógeno que la membrana del electrodo está saturada y marca error. Entonces, como diría el sabio filósofo juarense, en cuanto a medir el pH de ese tipo de soluciones, no vale la pena. Ya saben cuál fue el sabio filósofo juarense. Juanga. Y no vale la pena, no. Además, en la realidad casi nunca trabajamos, sobre todo en el ámbito biológico, con medios de esa naturaleza. Sí, cuando alguna empresa minera irresponsable arroja criminalmente sustancias ácidas a un río, quedan concentraciones que no son límites, que fue lo que pasó en el río Sonora, en ese acto criminal de la empresa minera. Señores, se ha estado haciendo loco y una vez fue tomado. Eso lo veremos después, ese tipo de fenómenos. Ahora, quiero evocarme a esto. Entonces, en la realidad, en condiciones normales, naturales y sin humanos, nunca ningún cuerpo de agua en el planeta Tierra ha tenido un pH de 7, agua continental, vamos a decir, agua sobre tierra firme, o incluso agua de lluvia. No. En el caso del agua marina, dado que por los procesos evolutivos de los cuerpos oceánicos, en su interacción con los cuerpos continentales, y los fenómenos del ciclo del agua, como los fenómenos pluviales, parte del material continental mineral ha sido arrastrado hacia los océanos. ¿Y qué encontramos en la tierrita? Pues encontramos metales como los alcalinoterros, calcio, magnesio, y esos terminan yéndose al agua oceánica. Reaccionan con el agua y forman los metales alcalinos y alcalinoterros, que forman compuestos alcalinos y alcalinoterros, sales alcalinas y alcalinoterras. ¿Y cuál será el pH de las sales alcalinas? Pues no será ácido, será alcalino. Entonces, por eso pues, es que los cuerpos oceánicos, con la evolución natural que han tenido desde que se formó la Tierra y la vida en la Tierra, su pH ha sido del otro lado de la escala de pH, no ácida, sino alcalina. Es decir, se lo debemos a la presencia de los aniones hidroxilo y a su interacción con elementos químicos del lado izquierdo de la tabla periódica, sobre todo en la columna de los alcalinos y los alcalinoterros. Es más, hasta la usamos una de las sales que es más abundante en el océano. ¿Cuál? El cloruro de sodio. Que al interactuar el cloruro de sodio con el agua de mar forma hidróxido de sodio. Por eso que el pH del agua de mar, el agua oceánica, pues agua de mar, tiene un pH aproximadamente, vamos a decir aproximadamente, mayor
a 7.0. De hecho, es mayor a 8. Los cuerpos oceánicos tienen pHs superiores a 8. Aunque aquí le pongo mayor a 7 es porque es alcalino, pero en realidad son valores arriba de 8. Si encontramos que el pH está muy cercano a 8 o incluso menos, es porque algo le ha pasado a ese cuerpo de agua marina. Y quizás sea consecuencia de la homosexualidad. Incluso, quizás tenga que ver con esto, y ya tengo que cerrar el tema de hoy, para tocar el tema de hoy. Entonces, el agua que llamamos dulce en la Tierra, que debería tener un pH de 7, nunca lo tiene. Su pH está alrededor de 6.5, entre 6.5 y 7. Cada vez siempre más cercano a 6.5. ¿Por qué? Por el CO2 que existe de manera natural en la atmósfera de la Tierra. Aún en ausencia de seres vivos, antes de la formación de la vida en la Tierra, la atmósfera tenía concentraciones bajas, pero tenía concentraciones de dióxido de carbono. Casi todo proveniente de la actividad volcánica. E incluso parte de este dióxido de carbono estaba en la nube de polvo que dio lugar a la formación de la Tierra. Bueno, se liberó más con la actividad volcánica en la formación de la Tierra, finalmente la formación de la corteza, y se incrementó cuando aparecieron los seres vivos, las primeras arqueobacterias respiradoras de oxígeno, así que oxidaban sus metabolitos, los azúcares, en presencia de oxígeno. Liberaban CO2. Este reacciona con el vapor de agua en la atmósfera y forma ácido carbónico. Y cuando llueve, eso se precipita. Si cae en cuerpos oceánicos, se neutraliza por la presencia de compuestos alcalinos y se mantiene alcalina el agua de mar. Si cae en cuerpos de tierra firme, en ríos, en lagos, pues esos cuerpos de agua tendrían pH alrededor de 6.5 debido a la presencia del dióxido de carbono. Y así fue por millones de años, hasta que los humanos descubrieron la combustión de los combustibles fósiles, a través de lo cual empezamos a emitir estos elementos químicos oxidados. ¿Qué sucede si oxidamos carbón y petróleo que tiene azufre proveniente de histidina y de otras biomoléculas? Pues que se estaría formando SO3, por ejemplo, SO2, óxidos de azufre. ¿Y esto con qué reacciona? Con el agua. ¿Y qué forma? Bueno, ácidos. Balanceemos, de aquí sale H2SO4. Y esto es lo que ha dado lugar en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, a lo que llamamos Lluvia ácida. yo le pongo la F, porque es fea. De fluvio. Lluvia ácida. ¿Cómo sabemos que es lluvia ácida? Porque el pH es incluso menor a 6.5 de los cuerpos de agua. En el sitio del curso y ligados en el grupo, en los mensajes del sitio, hay algunos documentos, algunos de ellos son videos, son documentales, donde se describe este fenómeno, cómo se descubrió a finales del siglo XX y qué consecuencias ha habido en diferentes ecosistemas. De hecho, yo lo leí por primera vez en la década del 80, ya estaba yo estudiando el licenciatura. Y yo leía en aquel tiempo mucho National Geographic. Y salió un artículo específicamente sobre acid rain, lluvia ácida. Que incluso les incluí, creo que les incluí la referencia en la literatura. Y entonces me puse a investigar. Me dio pánico lo que encontré.
encontré artículos ya en revistas científicas formales de investigación donde describían cómo se habían observado estos fenómenos, principalmente en Canadá y en los países nórdicos, siendo que los óxidos de azufre provenían principalmente de la combustión de carbón en termoeléctricas, por ejemplo, en el caso de los países nórdicos, de termoeléctricas en Alemania y Polonia, que usaban carbón. Y en el caso de Canadá, de termoeléctricas norteamericanas que quemaban también carbón. Un carbón muy rico en azufre. No solamente es azufre que se incorpora a la atmósfera, producto de la combustión de este tipo de cosas. También puede ser ácido nítrico. Y fue también donde encontré referencias que me dio pánico, donde la emisión de nitrógeno a la atmósfera, producto de la combustión de estas cosas, en la atmósfera reaccionaba con el vapor de agua, se formaba ácido nítrico, este se precipitaba y el ácido nítrico es mutágeno. Entonces, el impacto en los ecosistemas, en la fauna y la flora, no solamente va hacia el efecto directo de la acidez, sino que los efectos pueden ser múltiples. Entonces, denle una leída a los documentos que tenemos en la literatura y a los videos. Bueno, denle una leída a los videos. Si tiene subtítulos, sí. Si no. Y nos vemos mañana. Ahora, cierro la sesión de hoy nada más indicándoles, es interesante ver lo que sucede. Y esa es la actividad correspondiente a esta semana en el fenómeno de la lluvia ácida, que es el que está descrito en el experimento que está en los mensajes de CIPI. ¿Alguna duda al respecto? Terminamos aquí el video y si hay dudas la respondo fuera del programa, fuera del video. Bien.